Bien. ¿Qué tal su fin de semana, chicos? ¿Cómo les fue? Ya no sé si sí tienen fines de semana o están más horribles los fines de semana que cuando iban físicamente al ITAM. También me los imagino de junta en junta, de equipo en equipo para hacer proyectos. Pero no sé si eso sí está siendo así. De hecho, sí, de hecho, sí. ¡Sas! Me imagino. ¿Pero qué? ¿Lo consideran que está como más sencillo de organizarse o no tanto? O sea, más sencillo organizarse, sí, porque digo, o sea, no hay tanto problema de transporte y eso, pero es más tardado hacer los trabajos. Ah, me Es imagino. el tema. ¿Y por dónde se juntan? ¿En WhatsApp o qué? ¿O cómo? ¿O Hangouts o qué onda? En Hangout, Teams, Zoom nos gusta, pero el problema es los 45 minutos. Sí, justo. Que puede ser tan bueno como tan malo, creo. Yo, por ejemplo, para los equipos de los de la maestría, eh, como tienen que hacer entregas cada 2 semanas, entonces casi como 3 días antes de su entrega, me empiezan a llegar así un montón de mensajes en el Slack de ayuda, ayuda, incendio, incendio. Y entonces a cada quien ya casi más bien les hago a cada equipo una junta. Y entonces está bien que se corten los 45 minutos, porque justo así les queda claro, así de ya solo 45, nada más dejamos los últimos 15, entonces nos volvemos a meter los últimos 15 para las últimas dudas y el siguiente equipo, y así. Pero pues entiendo que eso no necesariamente está chido. Bueno, voy a empezar a grabar, chicos. Ya me he empezado a grabar, ok. Em, ok, chido. Bueno, entonces estamos, buenos días, espero que todos hayan tenido un muy buen fin de semana. Ya estamos casi en lo último, a casi un mes o menos, ¿no? De terminar este semestre, extraño semestre. Pues espero que todos estén sanos, igual sus familias y los suyos. Pues entonces estamos en la clase 29, no puedo creer que hayan pasado 28 clases. Eh, entonces estamos en la clase 29 y hoy se supone que tendríamos que ver clustering, métodos de evaluación offline y clustering camins. De hecho, si nos da tiempo de ver lo de clustering, entonces seguramente estos dos los veremos juntos, porque realmente no hay así como mucho que ver a los métodos de evaluación. Em, bueno, sí hay, pero ahorita la que nos vamos a concentrar, no. Entonces solo voy a hacer una pequeña, ya nada más para cerrar lo último de redes neuronales, vamos a hacer el ejercicio de cómo hacerlo en código. Y dado que me frustré muchísimo en la última clase de que no me pudieran como entender o no me pudiera explicar más bien, no me pudiera explicar correctamente el flujo de cómo hacer las derivadas parciales, que por cierto después descubrí que era muy sencillo que pudiéramos tener como una especie de pizarrón, porque dado que tengo la cámara como externa y no de la compu, pude haber hecho así y aquí tengo más o menos un pizarroncito y entonces pude haber hecho ahí como rápidamente la gráfica. Entonces, estaba muy dormida. Entonces, lo que hice más bien es que en vez de volverles a platicar de todo otra vez, agregué esta imagen en donde ya tengo dividido por cada perceptrón, no los 3 pasos, sino nada más los dos que incluyen las cosas de derivadas parciales, para que quedara muy claro como el orden en cómo se van haciendo estas derivadas parciales, porque seguramente les preguntaré algo en el Sócrates final sobre cómo actualizo el peso W1, no que hagan la derivada parcial, sino solamente que la marquen. Entonces creo que queda claro, creo que deberíamos quedar muy muy claro cómo hacer esta cosa. Y entonces lo que hice fue esta misma red que tenían hasta arriba, se las puse aquí dividida por sus entradas o la parte que es lo de a lo que yo le llamo net en las operaciones, que corresponde a la suma ponderada de lo que entra de esa neurona, y el out, que es la parte que lleva la función de activación para cada una de las neuronas, y entonces así ya podemos ir haciendo el camino más sencillo. Entonces les puse esta imagen en donde lo tengo con colores. Entonces se supone que los colores van asociados a de dónde vienen esos pesos, o sea, de qué neurona salen esos pesos. Y luego les puse aquí el caminito de cómo hacer, por ejemplo, este del peso W5. Chale. Eso es lo que quería hacer. De una vez lo saco.
como imagen. Y, neural net examples. Aquí. Caray, como que faltó una. Es esta una, pero déjenme ver dónde quedó la otra. Según yo se llamaba W5. Ajá, neural net example W5. Entonces, no lo encuentro. Neural net. Aquí está. Ah, el de arriba, lo siento. Este. Entonces, déjenme con este, creo que estaba más sencillo de. Espero, de entender. Ahí lo ven bien en su pantalla, la imagen. Está chiquita. A ver. Más zoom. Digo, ahí se va a ver un poco perdido el. ¿Así lo ven bien? ¿Ahí lo ven mejor? Sí, perfecto ahí. Bueno, se ve un poco pixeleado, pero el chiste es que en esta les quería poner el caminito que va para poder sacar esta parte del W5, qué tanto error está aportando el error total y cómo hacer su derivada parcial. Entonces les puse como el caminito que se debería seguir para llegar hacia W5. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los errores que tiene cada una de las neuronas? Y entonces eso va asociado a este error 1 y error 2. Y luego hasta el final hicimos en el último paso del feed forward un error total que sumaba el E1 con el E2. Y entonces aquí lo que les estoy poniendo, bueno, es directamente así W5. Depende de que necesito saber cuánto aporta el error total. Y el error total lo hacemos como definiendo esta derivada parcial entre error total con base en lo que está sobre W5, que eso es esta parte de aquí de la de la de la fórmula, ¿no? De la ecuación, es la primera. La primera derivada parcial, que es esto, lo de derivada parcial del error total con respecto a W5, está conformado primero por el error total con respecto a out1, pero aquí ya no les puse la parte de error total, me lo comí, pero pues es básicamente la misma cosa. En donde les estoy poniendo, bueno, el error total corresponde primero de este out1, que me refiero a este out1 de aquí. Chale, tampoco seleccionarlo así. Que corresponde a esta primera flecha del out A1, a eso es lo que me estoy refiriendo. E1 corresponde al out O1 primero, y luego auto 1, el error de auto 1, también depende del error que tenga el net O1, porque eso es lo que viene inmediatamente antes. Y luego del net O1, ahí ya tienen directamente el W5, que es a quien están buscando ustedes, ¿no? Y entonces por eso esta ecuación está con estas tres derivadas parciales. O sea, primero el paso hasta el final, en donde tengo el error total con respecto a auto 1, y luego el error de auto 1 con respecto a net O1 y el de net O1 con respecto a W5, ¿no? Y entonces así se siguen los pasitos hacia atrás. Entonces cuando llego hasta W1, resulta que ahí tengo otros 3 pasitos porque necesito tener, así como tengo estas flechas rojas hacia arriba en W5, tenemos que tener las flechas hacia abajo de E2 porque resulta que W1 sale de una neurona que es H1 y H1 afecta a 2 neuronas más adelante, entonces ahí se van concatenando más derivadas parciales. Pero básicamente eso es lo único que quería que quedara claro de el orden en el que suceden las cosas. Y luego ya nada más para terminar el quién es quién en esta parte de, bueno, pero o sea, ¿qué significa esto de la derivada parcial del error total con respecto a un auto 1? El error total, dijimos, más arriba en el apunte venía la definición de que un error total era igual al 1/2 por lo que queríamos que saliera en esa neurona, que es el target, menos lo que yo predije, ¿no?
y eso elevado al cuadrado, y luego eso lo dijimos, bueno, es que como vamos a hacer derivadas más adelante está más fácil poner el medio para que ese 2 que baja del cuadrado se cancele. Entonces aquí lo que les estaba poniendo más abajito es justo que error total con respecto a auto 1 corresponde a los errores de E1 y E2 que están en este lado, aquí el de auto 1 y el de auto 2, pero como esto pues, no estamos derivando con respecto a nada que tenga que ver con O2, por eso solo nos quedamos con un medio de O1 menos auto 1 y eso al cuadrado. El término de out O1 con respecto a net O1, recuerden que out es la función de activación y entonces la función de activación, déjenme hago más zoom. Entonces en la función de activación, ahí está. En la función de activación teníamos nosotros en este momento tenemos una sigmoide o una función logística y corresponde a este 1 entre 1 más e a la net de O1, en particular porque estamos hablando de net O1. Y en ese pasito lo que estamos hablando es lo que está aquí en esta definición de net O1, ¿no? Perdónenme de esta cosa de acá, del out O1. Y luego, el tercer término de esta derivada parcial corresponde a esto de tener la derivada parcial de net O1 con respecto a W5, que corresponde a lo que está en este lado de net O1. Y net O1 pues son las sumas ponderadas de lo que entra a esa neurona, y entonces por eso les pongo estas flechitas de, pues, veamos qué es lo que entra aquí. Aquí entran tres cosas diferentes, W5 por H1, W7 por H2 y W2 por B2, ¿no? Que es la parte que les pongo. Ahí, aquí les puse B1, pero esto está mal. Déjenme de una vez lo corrijo. Aquí está el peso de B2 por, por B2. Ahí está, por B2. Y ahí sí, ya lo tenemos correcto. Entonces, de ahí sale esta función de aquí. Con esas tres funciones es con lo que derivamos para este peso en particular. Si ese les queda claro, entonces nada más pasar a otra capa anterior, es seguir haciendo la concatenación de qué va antes que yo, para ir pudiendo hacer estas derivadas parciales, en donde out siempre son cosas que son funciones logísticas, bueno, en este caso, y los nets siempre son sumas ponderadas de lo que entra a esa neurona, y errores siempre están marcados por esto de un medio por lo que quería llegar menos lo que obtuve al cuadrado, ¿no? Entonces ahí es de donde salen todas esas definiciones. No sé si tuvieron alguna duda en particular de este. Ay, esto todavía está mal. Una vez arreglando todo esto, porque si no. W7. No sé si tuvieron oportunidad de revisar esto o si tienen alguna duda en particular sobre cómo van estas concatenaciones de derivadas parciales para poder llegar hacia cuánto peso le tengo, o sea, cuánto error está teniendo este peso en particular para cambiarlo. Bueno, si ninguno tiene alguna duda, entonces, de nuevo, insisto, chequenle toda esta parte de cómo lo hicimos a mano y luego cómo fuimos actualizando cada peso. Espero que ahora esta gráfica tenga más sentido de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Si no, si les queda alguna duda de esto, escríbanme para que les explique cómo va esa concatenación. Bueno, y entonces, bueno, todo esto, obviamente nadie lo hace a mano, pero siempre es bueno que al menos una vez en su vida lo hagan a mano para que entiendan cómo va este algoritmo de feed forward y luego backpropagation, como para entender qué es lo que hace realmente una red neuronal y que por eso resultan tan buenos en hacer clasificación y regresión, porque lo que estamos haciendo es minimizar el error hasta que obtenga la salida que yo quiero, y para eso paso varias veces con los datos hasta actualizar los pesos a la cosa correcta, ¿no?
Luego hablamos de qué era el batch size, el epoch y las iteraciones. Y entonces hasta ahí nos quedamos, en donde les dije que lo más importante que tenían que saber era, más que las iteraciones, era que el batch size es cuántas observaciones estoy pasando en una sola vez a la red neuronal, y que eso se necesitaba porque para hacer redes neuronales eh, casi siempre requerimos muchísimas observaciones para que todo funcione bien, porque casi todo es con imágenes, eh, o para eso se ocupa muchísimo más, imágenes, lenguaje. eh, Google Translate también, por ejemplo, ocupa cosas de redes neuronales por abajo. Y entonces se requiere de muchísimos ejemplos, y entonces esos son millones de millones de millones de millones de observaciones, y entonces no le podemos pasar todo en una sola vez a la red neuronal, y eso es porque cuando está haciendo esta parte del backpropagation, ¿se acuerdan que les decía que tendríamos que ir guardando ahí en algún lugar cuál iba a ser el nuevo peso correspondiente a esa neurona? Y entonces eso ocupa mucha memoria. Digo, ya sé que ahorita hicimos solamente 4 neuronas y tener ahí los pesos para 8 pesos diferentes, pues está como muy sencillo, pero casi las redes neuronales que se ocupan tienen arquitecturas profundas en donde hay miles o cientos de miles de neuronas, y entonces se vuelve bastante pesado tener muchas observaciones al mismo tiempo. Entonces, por eso es que se tiene este batch size, y entonces ustedes deciden cuántas observaciones o cuántos ejemplos de toda la muestra le van a pasar a la vez a la red neuronal. Y luego dijimos que un epoch es el número, o sea, un epoch corresponde a haber pasado todas las observaciones de su set de entrenamiento una vez. Y entonces hay una manera en la que ustedes le pueden decir que cuántos epochs quisieran, ¿no? También pueden definir eso, o batch sizes. Eh, y luego la parte de iteraciones, que es el número de batches que se necesitan para tener un epoch, y que ahí dependerá mucho, bueno, sí, con eso nos quedamos. Entonces, ¿cómo se hace todo esto en scikit-learn? Entonces, en scikit-learn ya existe esta parte, bueno, hay diferentes redes neuronales, están en la parte de, sobre sklearn, existe un rubro específico que es neural nets, que viene neural nets FL, manifold, metrics, model. Ahí está, debe estar por aquí. Pues aquí está. Entonces, el módulo de scikit-learn Neural Network tiene estas 3 formas de hacer redes neuronales. Cuando ya quieren hacer redes neuronales, digamos, estas son como más clásicas, en el sentido de que no son profundas. Si ya lo quieren hacer más hacia cosas de profundidad, o sea, en CNN, RNN, LSTM, y todos esos estilos de arquitecturas de redes neuronales profundas o no tan profundas, entonces lo que sucede es que más bien ya no se ocupa scikit-learn, se ocupa PyTorch o cosas keras o cosas que son ya más, digamos que un paquete arriba de Python, que es como del estilo de scikit-learn. O sea, me refiero a otro módulo que resuelve todas las cosas que tengan que ver con redes neuronales profundas. En nuestro caso, estos son más que suficientes. Em, y viene esta cosa que se le llama MLP o Multilayer Perceptron, o sí, Multilayer Perceptron, tanto para clasificación como para regresión. El que ahorita les voy a enseñar es el de clasificación, pero es exactamente lo mismo para regresión. O sea, nada más lo cambian a este de MLP regresor. Lo que importa de nuevo en redes neuronales es que sepamos cómo organizar la arquitectura y qué estamos haciendo por allá abajo, ¿no? Creo que con eso es más que suficiente. Entonces, lo que aquí voy a hacer es que no vamos a ocupar ningún dataset ahorita, real, digámoslo así, sino más bien quisiera dejar muy claro lo que estamos haciendo o en algo que es como más tangible, más entendible. Y para eso vamos a generar puntos, estos puntos, que haremos unos puntos que están dentro de un círculo y otros que están fuera del círculo, y el objetivo de la red neuronal será clasificar si un punto está dentro del círculo o no, ¿no? De nuevo, esto es porque tiene que ver más con imágenes y cosas por el estilo, entonces esto como que está más alineado de ese lado. Eh, pero bueno, tendremos este set de datos que ahorita nosotros vamos a crear, en donde generamos puntos de manera aleatoria, eh,
y les pondremos una clasificación de acuerdo a la definición de radio y cosas por el estilo, qué es lo que está dentro de ese círculo y qué es lo que está fuera, en donde el objetivo de la red neuronal será clasificar si un punto dado está dentro del círculo o fuera del círculo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Para eso entonces les puse aquí un random seed. Este random seed es de NumPy en vez del que ocupan ustedes directamente en sus algoritmos. Este random seed lo que me permite es tener todo el flujo bajo el mismo control de, puedo repetir todos los pasos que ponga de ahí en adelante, los puedo repetir debido a que ya con ese seed todo quedará generado con los números aleatorios que se generen a partir de esa semilla. Entonces ustedes podrán reproducir esto. Eh, entonces, dado que queremos hacer un círculo, vamos a necesitar dos valores de entrada, una X y una Y, para cada coordenada. Eh, entonces, aquí lo que estoy sacando es, NumPy tiene varias funciones para poder sacar números aleatorios a través de una distribución. En particular, aquí le estoy diciendo que queremos que saquemos de una uniforme, en donde el valor mínimo es -2, el valor máximo es 2 y el tamaño de, o sea, el sampleo que necesito son 1500 elementos que vengan de esta distribución uniforme, en donde su valor mínimo es -2 y su valor máximo es 2. Lo mismo para las Ys. Voy a sacar de una distribución uniforme 1500 puntos, en donde tengo como valor mínimo -2 y como valor máximo 2. Y vamos a establecer este radio de este círculo como 1, para hacerlo un poco más sencillo. Y además va a estar centrado en 0, 0, su origen va a ser 0, 0, para que tampoco se complique mucho la fórmula. Y entonces lo que voy a hacer es que, si se acuerdan, si es que lo recuerdan, para saber los puntos que están dentro de un círculo, está esta parte de sacar la norma o la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es la hipotenusa de un triángulo que se forma entre el punto x, y, z, ¿no? La fórmula para saber si ustedes están dentro o no del fuera del círculo tiene que ver con uno, de qué tamaño es el radio, y sacar la raíz cuadrada de la coordenada que ustedes tengan para X y la coordenada que ustedes tengan para Y, lo suman, luego sacan la raíz cuadrada de eso, que es lo que estoy haciendo de este lado. Para eso ocupo la función de, en Python, el módulo math me permite hacer esta cosa que se llama PAU, que es elevar a. Entonces, aquí le estoy diciendo a través de math que saque la raíz cuadrada de elevar x al cuadrado, a través de esta cosa del PAU, más y al cuadrado, también lo estoy haciendo acá con PAU, y entonces a eso le estoy sacando la raíz cuadrada, y le estoy diciendo que si esa cosa que resulta de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada es menor que el radio al cuadrado, entonces está dentro del círculo, y si no, está fuera del círculo. Y entonces lo que está dentro del círculo le estoy poniendo la categoría 1 y lo que está fuera del círculo le estoy poniendo la categoría 0. ¿Dudas de qué estoy haciendo hasta este momento? Bien. Bueno, entonces aquí lo único que hice es que para cada elemento en la X, y aquí le puse un enumerate para que me devolviera el índice asociado a esta X y de una vez pudiera cambiar las Y's o mandar las Y's asociadas, lo estoy pasando a esta función de label data. Y entonces aquí le estoy pasando el elemento que está en el arreglo X, en el índice y el mismo en el índice para el arreglo Y. Entonces le estoy pasando ahí la X y la Y a este label data. Y con eso, él nos devuelve un 1 o un 0 dependiendo de si estás adentro o fuera del círculo. Entonces a eso le llamé target. Y luego entonces nada más creé un data frame en el que le estoy poniendo los valores que tengo son X, Y y mi target. Es todo lo que tengo. Esta es la etiqueta a la que queremos predecir, la target. Y entonces aquí tengo una coordenada X que es 0.5852 y una coordenada Y que es 0.07. Y este punto está dentro del círculo, entonces es 1. Tengo uno que es 1.925089 y así para 1500 observaciones que acabamos de crear, ¿no? Y entonces, pues está chido tenerlo así, pero pues siempre está bueno verlo. Y entonces, dados esos datos que acabamos de crear, tenemos estas son las 1500 observaciones que creamos, ¿no? A través de sacar esta distribución uniforme y definir un círculo que tenga radio 1. Entonces, lo que está naranjita es lo que está dentro del círculo, que tiene el target 1, y lo que está azulito es lo que está fuera del círculo y tiene el target 0.
Noten entonces que lo máximo en espacio es 2, 2, porque le pusimos ahí que solamente puede tener de menos 2 a 2, para que se pudiera como que tener más observaciones. ¿Dudas de eso, de nuestro set de entrenamiento, de nuestras observaciones? Bien. Bueno, entonces, ¿qué le podemos mover a la red neuronal o qué hiperparámetros podemos tener? Hemos hablado que se requiere, uno, podemos definirle cuántas, cuántas capas escondidas le podemos poner y cuántas neuronas dentro de cada capa escondida le podemos poner. Ese es un hiperparámetro. Otro, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del ETA, de este learning rate, les decía, pues podemos empezar con 0.5 y eso definía el tamaño de qué tan rápido hacíamos que se modificaran los pesos a la red. Y entonces eso también le podemos mover al learning rate. También le podemos poner un tipo de learning rate. Recuerdan que cuando hablábamos de ese ETA, les dije, bueno, normalmente así a mano lo dejamos constante. Eso es ese valor de ETA que nosotros definimos al principio, que en nuestro caso era 0.5, se queda para toda la red, para todas las veces que hagamos esto de feed forward y back propagation. Pero existe otra manera que es un poco más lista, en la que se llama adaptativo, en donde dependiendo de cómo se va moviendo o convergiendo la red o qué tan rápido lo está haciendo, le aumenta o le baja el tamaño de ese learning rate. Entonces dependerá de qué queramos hacer, también le pueden mover a eso. El valor de inicio de su learning rate, que si lo tienen en constante sería el learning rate con el que se van a quedar. El batch size, o sea, cuántas observaciones puedo pasar en un momento. ¿Qué más? Las funciones de activación, y eso puede ser por neurona. De nuevo, si alguna vez se meten al mundo de Machine Learning, en particular de redes neuronales, sobre todo profundas, existen muchísimas funciones de activación y cada una se ocupa para diferentes, para lograr diferentes objetivos, y entonces cada neurona puede tener su propia función de activación, y entonces ustedes le pueden poner aquí también la función de activación que quieren que tengan sus neuronas. El algoritmo de backpropagation que quieren ocupar, nosotros vimos el básico que se llama backpropagation, y en backpropagation está el stochastic gradient descent, que es el que nosotros estábamos ocupando a través del ETA. Y el número máximo de iteraciones, si es que eso quieren dejarlo también definido. Depende del algoritmo que ustedes estén ocupando y cómo se haya implementado, la definición de iteración puede cambiar. Por ejemplo, en scikit-learn la definición de iteración no está explícita en su documentación, pero dado lo que obtenemos de resultado una vez que corremos una red neuronal, pareciera que tiene que ver con cuántas vueltas puedo dar por batch size hasta que se llegue a un mínimo de diferencia en error, o hasta que llegue a un X número de iteraciones de ir y venir, ir y venir, ir y venir con el mismo batch para actualizar los pesos. Eso parece que en scikit-learn es una iteración. Entonces depende de en qué el algoritmo estén y cómo lo hayan implementado, la definición de iteración puede cambiar. Entonces en este, ahorita vamos a ver el resultado, pero en este pareciera que la definición de iteración tiene que ver con esta cosa de cuántas vueltas puedo dar, o defíneme cuándo debo de parar de hacer esas vueltas, dependiendo del delta de error, ¿no? O sea, hasta que llegues a error .003, entonces paras. Eso puede ser una condición de paro. O sea, para ir entre feed forward y back propagation y luego pasar al siguiente batch. Eso puede ser una forma. La otra es, en vez de establecer ese, llega hasta .001 de error, pueden ponerle, pues no pases más de 1000 iteraciones, porque ya más de 1000 es demasiado. O no, no sé. O sea, depende de cada uno. Entonces ahí dependerá de qué es lo que le quieran hacer. Le pueden mover también a ese hiperparámetro. Entonces, pregunta, ¿consideran que puede ser un hiperparámetro cuántas neuronas tenemos de entrada? O sea, nuestra capa input. No, ¿sí? ¿Alguien vota porque sí?
Ok, sí. Estas justo las de entrada. No puede ser un hiperparámetro porque dijimos al principio que esas dependían de las variables que ustedes tenían. Puede ser que las de salida las pudieran configurar, pero eso dependerá más de si lo quieren que sea una, o sea, eso lo hace por default el algoritmo cuando tienen una clasificación multinomial. Él solito empieza a hacer estas divisiones y entonces no necesariamente eso es un hiperparámetro. En algunas implementaciones de este algoritmo tienen que ustedes indicarle cuántas son de salida, pero en las de scikit-learn no se hace eso, entonces tampoco eso es un hiperparámetro. Y de hecho, por default, o sea, como por definición, el número de neuronas de entrada y de salida no forman parte de los hiperparámetros, pero sí la arquitectura interna. Cuántas, cuántas capas escondidas, cuántas neuronas por capa, y ahí se vuelve un poco complicado el arreglo, o sea, el uso de arreglos dentro del lenguaje que vayan a ocupar, ya ni siquiera solo de Python, sino del lenguaje que vayan a ocupar, porque sí llega un momento en el que te pierdes de que son tantas neuronas que dices, ya estoy perdido, no sé ni dónde está el elemento 033, ni 33.000, ya, eso ya sale de nuestro scoping, pero está bien. ¿Dudas de los hiperparámetros de una red neuronal? Bueno, entonces me voy a seguir. Vamos a separar entonces otra vez en lo que es X y en lo que es Y, en sacar el train y en sacar el test, solo que estos 1500 elementos los vamos a ocupar como train completo y luego vamos a generar otros aleatorios para hacerlos el test, unos 500 puntos más. Y entonces lo que haremos será tener este X-train, lo obtuve de este data, pues nada más le estoy diciendo quiero la X y la Y porque dijimos que en ese data frame estaba X, Y, target, entonces solamente estoy seleccionando X y Y como mis variables predictivas y Y pues corresponde solamente al target, que es la que yo quiero predecir. Entonces aquí le pusimos cuántos hay en train y cuántos hay en X y Y. Entonces hay 1500 con dos variables, que es la X y la y 1500 solo el target. ¿No? Entonces está bien. Y luego vamos a ocupar esta onda de el multilayer perceptron, que es este que estamos ocupando, el MLPC. perdónenme, classifier, que es justo el multilayer perceptron classifier, que obtiene por allá abajo una función de pérdida que nosotros estamos ocupando, en donde está el stochastic gradient descent, que es lo que nosotros estamos también ocupando. Bueno, nosotros le vamos a poner ahí, stochastic gradient descent. Si quieren ver la documentación al respecto, se pueden meter a este source y de ahí mandar a la documentación de qué es un multilayer perceptron. Pero pues aquí vienen todos los hiperparámetros que le pueden cambiar. No, ese no era. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es definir la configuración que va a tener nuestra red neuronal. Pueden ponerle, dijimos aquí que venía también el número de capas escondidas. Si se meten en la documentación, el número de capas escondidas por default son 100 en una sola capa. 100 son suficientes, para lo que nosotros vamos a hacer son más que suficientes. Entonces no le moví a ese hiperparámetro, pero si quieren se lo dejo, vamos, para que quede como explícito. Vamos a poner acá hidden layer igual a sizes. De hecho estaría bueno que le moviéramos a ese para que vean lo que sucede. Esto es igual a tiene 100 por default, 100 en una sola capa, por eso no está mandando nada aquí. Le pueden poner ustedes 10,2 y eso significa que tienen dos capas escondidas donde cada una tiene 10 neuronas. O lo pueden complicar más y pueden poner tuplas de, no tuplas, listas con tuplas de, la primera quiero que tenga 10 neuronas. La siguiente quiero que tenga 100 neuronas. La que sigue quiero que tenga 150 y así. ¿No? O sea, ustedes pueden definirlo a como ustedes lo necesitan. Luego le estoy poniendo que nuestra función de activación para cada neurona va a ser una función logística. Entonces aquí pueden encontrar de diferentes tipos de funciones de activación. Nosotros la que estuvimos ocupando a mano es esta de logistic. Luego queremos ponerle el tipo de learning rate que sea adaptativo para que si va encontrando algo que se vaya modificando. También está el dejarlo constante.
Aquí está. Learning rate lo pueden dejar como constante o como adaptativo o como algo entre los dos, ¿no? Que es este de scaling. Inversion scaling, de hecho, que es para irlo decrementando. O sea, ustedes le ponen un máximo y de ahí se va bajando. Luego le pueden poner desde dónde quiero que inicie este learning rate. O sea, qué valor le pongo como inicial. Entonces yo le puse un punto 1 a ver qué sale. Le vamos a mover para que vean lo que sucede. El batch size inicial, entonces estoy diciéndole que agarre 400 elementos de mis 1500 elementos disponibles para que pase por la primera y luego agarre otro batch de 400 y luego otro batch de 400 y así. Le puse verbose igual a true porque estaría bueno ver qué es lo que nos está devolviendo conforme va avanzando esta red neuronal. Insisto, hay veces en las que esto tarda, digo, no para este estilo de arquitectura, pero para las profundas esto puede tardar 3 días en entrenamiento y entonces está bueno que siempre pongan el verbose para saber qué está pasando. Y el random state por si quieren reproducir ese modelito en particular, este de aquí, le puse esta semilla, ¿no? Entonces así estoy configurando únicamente lo que queremos que tenga nuestro multilayer perceptron classifier. Y luego entonces corresponde hacer el punto fit para pasarle los datos con los que quiero que se entrene esta red. Y entonces al hacer punto fit, lo que sucede es que me empieza a devolver la red. Pone iteración 1, pérdida 1.07. Iteración 2, pérdida 0.77. Iteración 3, pérdida 0.65 y así va bajando, va bajando, 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 bajando. Recuerdan que les dije que siempre en redes neuronales el error total siempre va bajando, porque eso es a lo que estamos optimizando. Cada vez que hacemos una vuelta, pues decimos cuánto es el error que aporta esta neurona con respecto a todo, o este peso, y entonces por eso es que siempre va hacia abajo, porque siempre está, el objetivo es ese, bajar ese error. Y como verán, llega un punto en el que, de hecho aquí lo que dice es iteración 183. La pérdida está en 0.013. Ya no estoy encontrando más, o sea, ya no hay cambios a lo que encuentro en este error. Está por default puesto en que una condición de paro es 0.00001 que encuentre de error. Esa es una condición de paro. Si ya llegué ahí, pues ya los pesos están suficientemente bien para, ya no sigas. Ese es uno. Y si no tengo ese improvement o esa mejora en error por 10 veces consecutivas a los epochs, o sea, ya pasé 10 veces 1500, las 1500 observaciones y no hubo mejora, entonces paro. Y entonces justo aquí está diciendo, ya pasé 10 veces epochs, ya estuvo. No ha bajado el error, hasta aquí me va a parar, ¿no? O sea, ya no hay más manera de moverle ahorita los datos, por lo menos a los datos de los pesos, por lo menos con las configuraciones que pusimos. Y entonces, esto fue lo que le dijimos que queríamos nosotros de configuración. Y entonces voy a preguntarle uno, se supone que aquí ya se entrenó, ya tenemos los pesos. Puedo preguntarle el número de capas que tenemos, que dado que en este caso nada más lo pusimos como el que tiene por default, pues debería de haber 3 capas. La capa de entrada, la capa de salida y una capa hidden, con 100 neuronas allá adentro, pero hidden una. Entonces, este numerito que viene aquí o cuando ustedes le piden nnc.n-layers-, les tendrá que dar el número de capas que ustedes tienen, donde capas lo estamos pensando tal cual en esta forma de configurar los diferentes puntos de la red. Entonces tengo 3 capas. ¿Les queda clara eso de las 3 capas? Tengo de hecho dos capas, dos neuronas en la primera capa, que son la capa de entrada, que es una para X y una para Y, y una neurona de salida en donde yo tengo la clasificación 1 o 0, y 100 neuronas en la capa del medio, que es la hidden, pero son 3 totales, 3 capas. Ahora, puedo saber o sea, lo que queremos al final siempre es saber cuáles son los pesos ideales para los datos que yo le estoy mandando para que tenga una buena clasificación. Entonces, eso lo pueden encontrar a través de este atributo que se llama coefs
una vez que ya entrenaron su red, este les dará los pesos ideales de cada una de sus neuronas. ¿Recuerdan? O sea, les va a dar el peso para W1, para W2, para W3, para W4 y así, para todos los pesos, ¿no? Entonces, lo único que yo estoy aquí diciendo que antes de meterme a ver los pesos, porque es un poco como en la primera instancia marea verlos así. Lo que quiero entender es si esto está bien o está mal o le estamos entendiendo correctamente. Sí, ¿qué pasó, Yago? Hola Liliana. Sí, ¿qué pasó? Yo para las capas tenía una duda. Normalmente son tres, ¿no? La de entrada, salida y la intermedio, Sí, o sea, la escondida. sí, Pero la que puede cambiar es la intermedio, ¿no? Las sí, que son escondidas puedes poner más, sí, puedes pero ponerle mínimo más, siempre hay la de entrada y la de salida. justo. Entonces, si aquí yo le pusiera, por Ok, ejemplo, 10,2, aquí va a cambiar mi red. Me va a decir que va a tener 4 niveles. 2 para capas escondidas, una de entrada y una de salida. ok, perfecto. Gracias. Ahorita lo corremos así justo. ¿Más preguntas, chicos? Bueno, entonces, lo único que voy a empezar a ver aquí es, tratemos de visualizar esa red que acabamos de armar como si fuera algo de este estilo. Tenemos una X aquí y una Y. O sea, en vez de este X1 y X2, viene un X y una Y. Y luego aquí, en vez de tener solo 2 neuronas, tenemos 100 hacia abajo, ¿cierto? Y luego de esas 100, Sí, pero sí, es que en dónde estás seleccionando no veo bien. Creo que seleccionando qué parte. es que estás seleccionando algo, dijiste como tenemos X y Y, pero Ah, no vi. en su imagen de esta, la que les estoy poniendo, ¿sí ven esa red, ese dibujo? Sí, sí, sí. En lugar de este X1, que es el primer nodo, ahí dice X1, y luego el de Sí. abajo dice X2. Esas son las neuronas de entrada. En este que estamos haciendo, en vez de decir X1 y X2, tenemos una X y una Y, que son 2 neuronas. ¿Sí? Sí. Y luego la segunda capa, que es la capa donde dice la neurona H1 y H2, en vez de tener esas 2 neuronas, en la cosa que acabamos de hacer, tenemos 100 de esas. Entonces, piénselo como H1, H2, H3, H4, hasta H100, pero son 100 neuronas las que tenemos en esa capita. De acuerdo a esta definición de aquí de Hidden Layer Sizes, le pusimos 100 en la capa oculta, una sola. Entonces aquí hay, en vez de tener estos dos de H1 y H2, tenemos 100. ¿Con base en qué decidimos cuántas queremos tener? Ah, justo ese es el problema en las redes neuronales. Depende mucho de la experiencia de cada uno y casi que es un arte definir cuántas o cómo o en qué arquitectura quiero ponerlas. Eh, mientras más le pongas, eso sí, mientras más le pongas, pues más rápido o menos error generarás, ¿no? Porque hay más forma de sobrecompensar o compensar los errores que tienen todas las demás. Pero mientras más neuronas le pones, más se tarda esto en entrenar porque pues tiene que estar haciendo los cálculos de derivadas parciales hacia cada una de las neuronas. Y mientras más niveles le pongas, más nos tardamos todavía por justo lo de las reglas de las cadenas, digo la regla de la cadena, le vas agregando más y más y más y más operaciones, que de todas maneras son sumas y restas y multiplicaciones, pero de todas maneras como que ocupa mucho espacio, ¿no? Pero sí, esa es una gran pregunta y está como, depende del problema, depende de cómo le pongas. Y de hecho, parte de por qué a muchos no nos gusta ocupar redes neuronales para problemas simples, es justo porque pues, depende de casi de la creatividad que tenga uno y le agrega más neuronas y le quitas más o le agregas más capas o cosas por el estilo que a veces dices, pues, igual, o sea, igual y no tiene mucho sentido agregarle más cosas a que si lo hicieras en un random forest, claramente estás sabiendo, pues le estoy quitando estas variables porque no tienen información suficiente, o le agrego más, o le quito, o lo que sea. Pero las redes neuronales son como, pues agrégale una capa más a ver qué sale, ¿no? Entonces, no necesariamente nos gusta esa toma de decisiones. Digo, también hay modelos que le podemos poner encima a una red neuronal, si es supervisada, para poderlos hacer explicativos e interpretables por humanos y así. Pero pues es meterle un modelo encima. Y eso es más bien como
o sea, no se ve, no es tan ocupado, creo que es muy necesario, pero no es tan ocupado. Entonces depende mucho de la experiencia que tenga quien esté haciendo esa red, o de plano qué tanto quiere moverle al error y pues, hacer que la arquitectura llegue al error que ustedes necesitan. Y eso es casi como hacer overfitting, ¿no? Y entonces está Ok. como un poco chafa, pero así está esto. Bueno, y entonces al final, ¿no? ¿De qué? Y entonces al final tenemos una sola neurona. En vez de estos out, o en vez de este O1 y este O2, solo tenemos una sola neurona, que es nuestra salida. ¿Dudas de esta arquitectura que acabamos de correr? Bueno, de definir y de correr. ¿No? Bueno, entonces, no se nos olvide que también hay unos vallas y unos pesos ahí asociados que nos van a ahorita a aparecer. Entonces, dado que yo tengo esta cosa de que quería saber cuál es la longitud de las cosas que me regresa como coeficientes, de hecho, se los voy a poner acá arriba para que vean por qué lo puse primero así. Si le pido los coeficientes, me regresa esto, la red. Que corresponde pues a los pesos ideales que tengo en mi red neuronal. Pero, de nuevo, si solamente se los pido así y es la primera vez que vemos una red neuronal y así, es como, no entiendo por qué tengo pues una lista de listas que por adentro tiene unos pesos hasta aquí y luego lo divide en otra lista y tiene otros pesos por ahí. Y luego además hay otra lista aquí que tiene otros pesos aquí y saber cuál va de cuál. Justo por eso quería que quedara clara la arquitectura para saber cómo interpreto estas cosas que me está devolviendo esta cosa de los coeficientes. Entonces, dado que yo tengo dos neuronas de entrada, X y Y, y tengo 100 neuronas aquí, estas por default, el multilayer perceptron, por default, son full connected. Eso es, por cada neurona que yo tengo, la tengo conectada a todas las neuronas de la siguiente capa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para X, para la neurona X, existen 100 pesos, que son estas flechas que van aquí en rojo, de W1, W2. Así tengo 100 para las 100 neuronas que tengo en la siguiente capa. Entonces, esos 100 pesos corresponden a este primer arreglo. ¿Sí? Luego, los siguientes 100 pesos que están aquí corresponden a los 100 pesos de la Y, que son ahora de lo que tienen aquí como un X2 y el W3, W4. Ahora hay 100 de esos también, uno para cada neurona de las 100 que creamos en la capa de en medio. Entonces, esos pesos corresponden a esta segunda parte. Para la segunda variable que le mandamos, tenemos estos 100 pesos. Y luego viene aparte otro arreglo que tiene aquí 100 elementos también. ¿De dónde salen esos 100? ¿Qué son estos 100? ¿A alguien se le ocurre qué son esos 100? Es la salida, ¿no? Justo, son de esos 100 que tenemos de capa escondida, los pesos que siguen hacia una única neurona, que es la salida. Que es como si aquí nada más en vez de tener O1 y O2 tuviéramos una O 1 si quieren, y aquí hay en medio 100 bolitas verticales, y entonces cada una de esas genera un peso hacia la salida, y entonces tenemos 100 diferentes pesos, que son la última parte de este arreglo, para esa neurona. ¿Sí? Y entonces antes de ponerme justo a ver en los pesos y así, primero quería saber si la longitud estaba correcta. Entonces quiero saber si aquí tengo dos arreglos, uno que incluye las X, o un peso por cada variable de entrada, y luego la que sigue es de la hidden hacia adelante. Entonces por eso tengo dos diferentes arreglos. Si me meto a la primera parte de este coefs, me va a dar dos diferentes elementos otra vez, uno por cada variable que tengo de entrada. Entonces aquí tengo la primera parte, noten que es una lista de listas. Entonces la primera parte está asociada a los pesos que están en X, la segunda parte está asociada a los pesos que yo tengo en Y. Y entonces si me meto a coefs 0, que es el elemento 0,
Ahí voy a tener otros 2 elementos que son estos de acá, 2. Y si me meto a la última parte, que es el 1, ahí hay 100 elementos ya directos. Así de, toma, estos son tus 100 pesos, que van de la capa oculta a la capa de salida. ¿Dudas de estos numeritos y qué significan y así? O sea, aquí ya tienen los pesos, que esas son las cosas que queríamos encontrar con la red neuronal. Estos son los pesos para cada uno de los neuronas que existen en cada conexión. Estos son los pesos ideales, de acuerdo a los números que nosotros le pusimos como entrada o las observaciones que nosotros le pusimos como entrada y qué es 1 y qué es 0. Él encontró que estos son los pesos ideales para toda nuestra red. Ahora, pues, nos faltan los bayas, estas cosas de acá. Para obtener los pesos de los bayas, recuerdan que nosotros no le cambiamos a los pesos de los bayas, aquí sí se cambian los pesos de los bayas, dado que está ahí todo metido. Entonces, para obtener los pesos de los bayas, necesitan sacarlo de este atributo que se llama intercepts. Y ese les dará los bayas asociados a cada uno de las neuronas. Noten que aquí ya solamente hay 2 elementos que corresponden a estos 100 y luego solo hay 1 al final. Los primeros 100 corresponden a las neuronas que van de este lado a la izquierda, el bayas digamos que es como el B1, y lo segundo ya nada más te dice, bueno, pues de todos esos la verdad es que nada más puso un solo bayas, que es, aquí tenemos 2 pesos, ¿se acuerdan? En esta parte de B2, en las flechas rosas, tengo 2 pesos diferentes, porque son 2 neuronas diferentes. Nosotros ahorita solo de salida tenemos una, por eso el peso correspondiente a esa solo tiene un elemento en ese bias, ese peso asociado. Dudas de los interceptos y de los coeficientes, sobre todo en por qué esos tamaños, por qué esas formas, qué significan. ¿Por qué solo uno? No entendí eso. ¿Por qué no dos? Porque en esta que acabamos nosotros de armar, tenemos, en vez de 2 salidas, en vez de tener un O1 y un O2, tenemos una sola neurona de clasificación que me dice 1 o 0. Y entonces en vez de tener 2 bolitas aquí, tengo una sola en la última capa de salida. Ok. Y entonces como tengo una sola, solamente tengo un B2 que tiene un solo peso que va hacia esa neurona, que corresponde justo a este bias de aquí, a este peso asociado a ese bias. En la capa anterior, que es como si fuera nuestro B1, en vez de tener solo 2 flechitas hacia 2 neuronas, tengo 100 pesos ahí asociados porque son 100 neuronas las que tengo en la capa oculta. Entonces, por eso me devuelve 100 numeritos aquí, que son los pesos del bias para esos 100 elementos. O sea, en la salida solo tenemos una neurona y en el otro tenemos 100, por eso son 100 pesos distintos. Sí. Ok. Esos son para los bias. Lo de arriba, eso lo sacan de intercepts. Lo de arriba, lo de los coeficientes, eso más bien son los pesos asociados como lo tenemos aquí de W1, W2, W3, W4 y así, porque la tenemos full connected. Entonces vamos a tener 100 pesos para X, 100 pesos para Y, 100 pesos de cada una de estas neuronas de las hidden hacia afuera. Entonces tenemos 100 al final. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces creo que eso es lo más difícil de entender las redes neuronales, o sea, de qué me devuelven estas cosas, por qué me los devuelve así, y justo más bien es tratar de visualizarlo como qué Yo tengo una arquitectura. duda. Sí, Poquito arriba. A ver. No, ¿en qué parte? es que está un poco más arriba, creo, pero no veo por la imagen. Un poco más arriba. No. O sea, de cómo se lee, creo que. Ay, no, es de cómo se lee, pero entonces está más abajo, me parece. ¿Cómo se lee? Ajá. ¿Qué parte? ¿La salida de la neurona o los coeficientes, los bayas? No, eso sí, a ver. Ay. Un poquito más abajo, Liliana, porfis. Abajo de coeficientes que leíste. Ah, los bayas. ¿Esta parte de acá? No, perdón, los pesos ideales de esta red es que son 2. ¿Por qué Ya. son 2? Ah, ya. Si visualizas como en la arquitectura que nosotros acabamos de armar, aquí lo que cambia con respecto a esta imagen es que en vez de tener un X1 y un X2, tenemos una X y una Y, que corresponden a la coordenada del círculo en donde estás.
Y luego, seguida de esa capa, la capa de en medio, tiene 100 neuronas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo para este X1 y X2 era que cada neurona, dado que es full connected, cada neurona de X1 tenía un peso para cada neurona en la siguiente, en su siguiente nivel. Entonces, aquí tenía un W1 que iba hacia H1 y un W2 que iba hacia H2. Y luego para X2, que en nuestro caso es Y, también tenía sus pesos que iban hacia H1 y hacia H2. De nuevo, eso es porque lo hacemos full connected y entonces son, por cada neurona que yo tenga, en mi capa anterior va a tener asociada una flecha a cada neurona en la siguiente capa. Entonces, dado que nosotros tenemos ahorita 2 neuronas de entrada y 100 en la siguiente capa, lo que sucede es que para mi variable X, yo tengo 100 flechas que salen de él, que son 100 pesos diferentes, que van hacia cada una de las neuronas en la capa oculta. Y luego para Y, tengo lo mismo porque es full connected. Para Y tengo 100 pesos diferentes que van hacia cada una de las neuronas que están en la capa de en medio. Entonces, dado que yo tengo 2 variables de entrada, que son mi X y mi Y, entonces dentro de los coeficientes voy a tener primero un arreglito en donde tenga los pesos para las variables de entrada y eso lo va a arreglar dentro de un mismo elemento. Piénsalo como en una caja. En esa caja están adentro los pesos que están las variables de entrada. La siguiente caja tiene que ver con los pesos que van de mis 100 neuronas en la capa oculta hacia mi capa de salida, que en particular es una sola neurona. Y entonces ahí solo tengo 100 pesos que salen uno de cada una de las neuronas que están en la capa oculta hacia la capa final, que es una O, que solo es una neurona. Entonces, son 2, la longitud de ese arreglo son 2, porque tengo 2 elementos o 2 fases, si quieres verlo así, con respecto a esta imagen, son 2 fases de pesos. Los pesos que van en la primera fase, que son de las de entrada hacia las hidden, y de las hidden hacia las de salida. Entonces, si lo hubiéramos cambiado, por ejemplo, y de hecho cambiémosle, creo que ya no tenía mucho que verle aquí. No, ya no tenía mucho que verle aquí. Cambiémosle para que veamos qué es lo que sucede con estas cosas. Si yo le pusiera 10, 5, más fácil, 5 en 2, ¿qué cambiaría en toda la configuración que estamos haciendo? Bueno, aquí cambia eventualmente estas cosas. De hecho, mejoró un poquito el error. De todas maneras, se paró. ¿Cuántas capas ahí me diría que tendría? ¿Alguien? Pues ahora tenemos aquí Hidden Layer Sizes 5 en 2. 4, justo. O sea, no Entonces, sé si sería como una matriz, ¿no? O sea, en vez de tener, haz de cuenta, solo 3, tienes, o sea, tendrías 5, o más bien 2 capas de 5, o al revés. efectivamente. Sí, son 2 capas con 5 neuronas o 5. Ajá. Entonces lo que tendrían aquí sería ahora X, Y y luego 5 neuronas de H, que sería su primer nivel de las escondidas. Sin embargo, le dijimos que queremos otro nivel. Y entonces va a tener otras 5 en una segunda capa. Y entonces vamos a tener 2, 5, 5, 1. Y entonces por eso tenemos 4 capas diferentes, que son esto, a esto se refiere que tenga número de capas, tiene 4. ¿Tiene sentido eso? ¿A todos les queda claro por qué ahora tenemos 4 capas? Sí. Y entonces, ¿cómo debería cambiar esta parte de los coeficientes? No les voy a poner los coeficientes porque nos vamos a volver un poco locos, pero ¿cuánto debería tener ahora en esta longitud de coeficientes? Es decir, ¿cuántas etapas ahora tendría que tener? Tendría que tener una etapa que va de pesos de las entradas a la primera oculta. Eso sería una parte. Tendría que tener otro nivel de pesos en donde van de la capa primera oculta a la segunda capa oculta. Ahí van 2. Y luego tendría que tener un tercero en donde va de las capas, de la segunda capa oculta hacia la capa final, que es una sola neurona. Entonces, según yo, aquí debería de darnos 3. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ay, no, no. Perdónenme. Aquí. Ahí, tenemos 3. ¿Se entiende de dónde salen esas 3? Sí.
Esto les ponemos. A ver si pinta. Y pinta, pero pinta horrible. Bueno, ahorita se las pongo. Bueno, entonces, si eso queda claro de tenemos ahora 3 niveles de pesos diferentes, entonces si nos metiéramos a ver lo que existe en la primer cajita o en el primer nivel, debería de haber otros 2 subniveles, uno por variable de entrada. Entonces tenemos X1 y Y. Entonces primero tendría los pesos de X, 100, bueno, ahora 10, ya no sé cuántos puse ahí. ¿Cuántos puse ahí? ¿Cuántos pusimos? 5, pusimos 5. Entonces tendría que tener, de hecho está bien, corramos este. Entonces ahora voy a tener una distribución diferente de pesos. Entonces tengo un primer arreglo, o sea, este es el primer nivel que corresponde a las de entrada, a los pesos que van de la capa de las neuronas de entrada a la primera capa oculta. Este segundo nivel son de las que van de la primera capa oculta a la segunda capa oculta. Y luego la última son de la segunda capa hacia la final. ¿Sí? En particular, este primer arreglito de aquí, del primer nivel, que son de las de entrada hacia las hidden, entonces están divididos en 2. En 5 pesos que van de cada X hacia las 5 neuronas de la primera capa y de cada Y hacia las 5 neuronas de la primera capa, y aquí están sus pesos. La que sigue va a estar un poco más difícil de interpretar porque entonces es de cada capa oculta, de cada neurona de las hidden, se salen otros 5 que están hacia las siguientes 5 neuronas que están en la capa oculta 2. ¿Sí? Ahí todavía me siguen. Sí, pero no deberían ser más en el arreglo, entonces. Lo que pasa es que aquí ya lo tiene arreglado de manera diferente porque noten que aquí ya no lo tiene separado por, digamos, lista, sino aquí dentro de una misma lista hay por elemento 2 pesos. Entonces eso complica un poco más la existencia cuando lo tienen diferente. ¿Por qué solo tenemos 2 pesos? ¿En dónde? ¿En esta? ¿En esta, José Carlos? ¿En este nivelito? Sí, el que tienes seleccionado, Ajá, justo me estabas mencionando que de cada ajá, neurona sale para la siguiente capa. Entonces, si tienes 5 y van a otras, cada una a otras 5, ¿no deberías tener como 10, 5 pesos 5 y por 5. cada renglón? Sí, de hecho lo que sucede aquí es que dado que lo tenemos como en tuplas o la forma en la que lo administra NumPy o Python en particular, dada la forma en la que nosotros le estamos poniendo aquí las definiciones, que son como si fueran tuplas, cuando hacen más capas ocultas, entonces esas se quedan como si fueran dentro de una misma lista, pero ahora el índice indica en qué capa oculta se encuentra. Y entonces eso está muy horrible porque de nuevo complica mucho más la lectura de qué peso corresponde a quién. Entonces, en esta primera, lo que estamos haciendo es, el primer índice corresponde a lo que está en la capa 0, digámoslo así, o en la capa 1 de su hidden, y en el segundo término está lo que está en su capa 2 hidden. No sé si me explico. Creo que eso lo va a Sí, complicar ya, pero muchísimo entonces más. ahí como no viene tanto el peso, sino más bien lo que está en la neurona. Ajá, justo. Y eso complica todavía más la forma en la que ustedes pueden obtener el completo, porque sí te van a faltar 5. No sé si me estoy explicando. O sea, dado que tenemos unas capas ocultas ahí, él solito administra qué peso le debe de poner a cada uno o si quiere que sea full connected o no. En estos casos necesariamente debería ser un full connected porque no le estamos moviendo a nada. Pero por abajo él puede guardar los pesos que tiene asociado. Y entonces en este lo que tenemos es, híjole, pues yo solamente tengo un solo arreglo, que es como si fuera todas mis capas ocultas las voy a agregar en un solo nivel de pesos para que yo pueda tener la administración, yo me refiero a NumPy y Python, yo pueda tener esa administración completa. ¿Sí? Sí, ya quedó Y más de hecho claro. aquí les sugeriría, ya ni le muevan esas cosas de qué tan oculto está, porque en esta también tiene que, de cada capa oculta puede ir directamente hacia la output, por eso también tiene aquí 2 diferentes pesos. Esa arquitectura cambia. No es la que nosotros estamos viendo en esta cosa de aquí.
sino esa arquitectura cambia la forma en la que él decide cómo conectar las hidden con la que sigue. Y entonces sugiero que si van a cambiarle, más bien cámbienle al nivel, o sea, no le agreguen más capas ocultas, cámbienle más bien a las neuronas que ustedes tengan aquí. O sea, déjenlas todas como si solamente existieran estos 3 niveles y solamente cámbienle a las neuronas que tengan ocultas de este lado. De esa manera no se van a perder ustedes en la interpretación que tengan de los pesos. Aquí otra vez tendremos 3. Y aquí tendremos los números de coeficientes. Aquí otra vez ya tenemos las cosas como nosotros las obtenemos. ¿Sí? ¿Tienen sentido esas cosas? Sí. Entonces sugiero, para que ya ni se metan a ese desmadre, sugiero que ya nada más le muevan a, si quieren jugar con esto, le muevan a cuántas neuronas tiene por dentro una sola capa oculta. Ya si se quieren meter a hacer más capas ocultas, entonces si quieren nos metemos a leer la documentación asociada, porque va a cambiar un poco la interpretación que tengan de los pesos, que son lo que al final a ustedes les van a importar. Es extraño que tengan que sacar los pesos y ponerlos en algún otro lugar, más bien lo que hacen es guardar este modelo como una cosa que se llama pickle, que es una forma de serializar un objeto en Python, para después ocuparlo más adelante en algún otro lugar. Y entonces casi nunca queremos obtener los pesos, pero está bien que sepan dónde sacarlos si es que algún día necesitan sacar esos pesos. ¿Qué otra cosa? Los interceptos. Ajá. De hecho, hubiera corrido los otros interceptos. Bueno. Bueno, en fin, ahorita me sigo con eso. Acá está, si quieren saber cuántas neuronas hay de salida, le ponen en N output y ahí les dice, pues tenemos una sola capa de neuronas o una sola neurona de salida. Y si les interesa saber cuántas iteraciones hizo ese algoritmo, que de hecho, si no le hubieran puesto verbose a esta cosa, acá hasta el final les dicen cuántas iteraciones se quedó, que fueron 183. Si no le hubieran puesto este verbose igual a true, con este numerito de acá abajo de, eso no. Con este numerito de aquí pueden saber cuántas iteraciones tuvo. De nuevo, el número de iteraciones tiene que ver con esto de cuántas vueltas necesito darle para que pueda tener un epoch. Y depende de la interpretación e implementación de cada algoritmo. Aquí lo que nos decía es que ya pasó 10 veces consecutivas los epochs, o sea, ya pasó 10 veces 1500 y no ha bajado el error. Y de hecho también está bien que le movamos a estas cosas para que vean qué es lo que sucede. Entonces aquí tenemos 183 iteraciones con 0.0 no sé cuántos de error. Aquí empezamos con 389 y llegamos hasta 121 iteraciones con 0.014 de error. Si yo pongo todavía más abajito o sea, de hecho si lo pongo más grande, esto va a haber menos pasos y se va a cortar. Porque estamos haciendo steps muy grandes y entonces puede que nos quedemos atorados en algún lugar que no estaba tan chido. Entonces aquí se quedó hasta el 95 con 0.014. O sea, tarda menos tiempo pues, pero, o sea, convergen menos tiempo, solo que no necesariamente tienen mejor error. Si le pongo 0.001, esto va a tardar más, pero se supone que debería de tener una mejor solución. Noten que aquí apenas voy en punto 93, punto 84, punto 77, punto 70, punto bla, 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 punto bla, bla, bla. Ya se acabó. O sea, al 27 me dijo, la neta es que no bajo mucho, me estás pidiendo mucho para este errorcito. O lo ponemos constante, o le quitamos, o algo le hacemos. Entonces aquí otra vez le regresamos a ver, veamos qué hace con punto 01. Lo va a ir bajando poquito, hasta que tal vez llega un punto en el que ya no le puede bajar más. Creo que este lo teníamos con punto 1, ¿no? Y aquí lo empezó a bajar de maneras como más inteligentes. Entonces eso es lo que sucede cuando lo ponen como muy, muy, muy pequeño. Seguramente nos acabamos el número de iteraciones de manera más rápida. A que si lo ponemos grande, pues eso cambia y entonces el número de iteraciones casi nos alcanza para poder llegar hasta un punto de error en el que nosotros quisiéramos quedarnos. Pero bueno, eso es más o menos cómo funciona esta cosa
del número de iteraciones, bueno, del ETA o el learning rate. Entonces modifica la velocidad en la que nosotros vamos a ir bajándole el error, con el peligro de que si lo tienen muy, muy pequeño, puede que primero nos alcancemos el número de iteraciones o que nos acabemos el número de iteraciones permitidas antes de llegar a un muy buen error, ¿no? Entonces, ahí dependerá de que ustedes le empiecen a mover para ver qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Ahora, solamente hemos hecho el entrenamiento de la red neuronal. Entonces, si quisiéramos probar, pues que también lo hicimos, que debería de ser algo muy bueno, dado que lo estamos haciendo con optimización y estamos minimizando el error por cada uno de los pesos. Entonces, vamos a generar 500 observaciones nuevas tomadas de esta misma distribución uniforme que va de -2 a 2 para poder obtener nuevos puntos para ver dónde quedan dentro de su círculo. Entonces, lo que le voy a hacer es, voy a generar las X y las Y correspondientes con esa misma distribución uniforme. Lo mismo estoy haciendo que lo que hicimos arriba para generar el entrenamiento. Entonces, le estoy poniendo etiqueta 1 si tu raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual que tu radio, que radio sigue siendo 1, y 0 en otro caso, ¿no? Entonces, generamos 500 puntos diferentes. Aquí nada más les estoy poniendo el head. ¿Qué más estamos poniendo aquí? Un target test, 0, 1, test. No sé por qué hice esta cosa del test, pero bueno. No sé por qué hice eso, pero ahorita lo agregamos. Entonces, así se ven estas observaciones que son parte de nuestro set de pruebas, de nuestro dataset. Son 500, son muchísimo menos. Entonces, voy a formar nuestro arreglito de las variables con las que vamos a entrenar, o las variables predictivas y nuestra clasificación a la que queremos llegar. Entonces, como en todos los algoritmos que hemos visto de scikit-learn, lo único que tengo que hacerles una vez que ya hice el fit es decirle predict de los datos nuevos. Y entonces él, dada la configuración que tuvo de la red neuronal con la que entrenó, que fue la última que acabamos de poner, va a hacer la predicción. Entonces va a ocupar los pesos que quedaron definidos en su última corrida como los ideales, los va a ocupar para poder hacer este cálculo express. Este ya no tiene por qué ser tardado, esto ya es rápido porque nada más es una multiplicación y suma, para saber las predicciones. Y voy a pedir como siempre los dos, los labels y los scores, para ver qué tan bien le va a esta red neuronal. De nuevo, decidí hacerlo como una clasificación para que ustedes noten drásticamente el aumento en desempeño de una red neuronal con respecto a lo que habíamos visto antes. Entonces estoy obteniendo los labels y los scores. Estoy sacando mi ROC, en donde esto es el ROC obtenido. 0.996280. O sea, esto está perfecto. O sea, tiene de hecho apenas 3 puntos de corte, en donde apenas sí se está equivocando. O sea, casi no se está equivocando nada esta red. Noten que estamos hablando de cosas que son, o sea, los datos de entrada son cosas numéricas y escaladas. Eso importa mucho. Entonces, ténganlo en cuenta. Pero pues sale por primera vez en la vida un ROC que es perfecto, en donde lo que les decía al principio cuando estábamos viendo los ROCs y los AUCs es que si las cosas les salían perfectas, seguramente había un error. O sea, si tenían de este estilo de ROCs, algo estaba mal. O estábamos haciendo data leaking, o estábamos haciendo alguna cosa rara, o estábamos probando con el set de entrenamiento, o cosas por el estilo. Si lo que están haciendo son redes neuronales y redes neuronales profundas sobre todo, esto es muy común. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una optimización en donde estamos minimizando el error y dado que están haciendo eso, no se ve tan mal, ¿no? De hecho, en papers inclusive médicos, que son donde se ocupa muchísimo redes neuronales profundas para identificación de enfermedades, cardiopatías, un montón de cosas para cosas que tienen que ver con imagen, cáncer, etc. Existen muchos papers en donde la métrica válida para definir si esto es correcto o no es un ROC, literal, en vez de ponerle el false positivity, positivity, lo que nosotros hemos estado hablando. Para cosas de imágenes, esto tiene un poco más de sentido hablarlo como ROCs y AUCs. Y casi siempre como se reportan es poniendo en dónde está el desempeño de un doctor normal
en esta parte del ROC, en dónde está el desempeño de un doctor normal y en dónde está el desempeño de este algoritmo, como para entender el qué está haciendo mejor bajo qué circunstancias, ¿no? O en qué se podría poner a mejorar este algoritmo. Sobre todo los de Google, en toda la parte que tiene que ver con médico, con su research médico, con Deep, ¿cómo se llamaba esa empresa? DeepMind. Hace mucho de eso y entonces tiene muy buenos papers en donde la forma en la que definen que está bien el algoritmo solamente a través del ROC y el AUC, pero justifican muy bien cada uno de esos puntos y entonces se entiende perfecto qué es lo que está haciendo. Pero nunca habíamos visto un ROC así. En caso de que estén ocupando redes neuronales, esto tiene sentido, y más si están haciendo imágenes. Si no están haciendo imágenes y solo están haciendo cosas como del Titanic, esto está overkill, es demasiado. Es mejor hacerlo con Random Forest porque es más interpretable. Entonces, si vemos su matriz de confusión, está perfecto para cosas que son false negatives. No tenemos false negatives, solo tenemos 3 ridículos false positives de las 500 observaciones que nosotros acabamos de generar aleatoriamente. Entonces, tenemos 399 true negatives, 98 true positives, 3 false positives y 0 false negatives, ¿no? Accuracy, pues está en punto 99, que es el que teníamos aquí arribita. ¿Qué más? Para saber su precision, recall y todas esas cosas que ya saben el código al respecto, generamos esta tablita de métricas que solamente tiene 5 puntos de corte. Eso tiene que ver con, esta está casi perfecta. Como verán aquí, no hay casi puntos de movimiento en esta curva, entonces esos 5 corresponden a este primer punto de aquí. Ay, se me olvida que no pueden ver el mouse. Pero donde ven la curva, casi para llegar al 1, hay unos pequeños cortes que hacen que se mueva un poquito esa curva. Esos 5 puntitos que hacen que se mueva esa curva son esos 5 thresholds que están aquí abajo, en donde lo peor que nos fue en la vida fue que tuvimos 0.004 de falsos positivos, con todos los true positives y 0 false negatives, que justo fue donde está la matriz de confusión, y 0.99 de true negatives. Nos faltó un true negative, ¿no? Entonces, dado que está así de bonito y perfecto, pues entonces quiero ver en cuál nos equivocamos. Y entonces ahí nada más les puse una función en donde estoy buscando aquellos elementos en donde yo me equivoqué en la clasificación para verlos. Literal, solo quiero visualizarlos. Y entonces aquí hice unas pequeñas cosas que tuve que arreglar para que pudiéramos verlos. Y entonces, de las observaciones que teníamos de prueba, que son estas 500, estas que están en verde, no sé si las alcanzan a ver, son 3 que están casi en la orilla del círculo, en la parte de arriba, es en donde yo me equivoqué. Y entonces, o sea, yo red neuronal, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto de esta red neuronal? Uno, que está entrenada para hacer círculos, o sea, para reconocer estas cosas de lo que está dentro y fuera, aunque está hecha para círculos de radio 1 con origen 0, ¿no? O sea, tampoco aplica todo. 2, las cosas en las que me equivoqué parecen tener sentido. Si nos hubiéramos equivocado en puntos que están internos, como muy claramente internos al círculo, entonces nuestro algoritmo está mal o está aprendiendo cosas que no debería estar aprendiendo, dado que si estás dentro del círculo como por un trecho bastante aceptable, pues entonces estaría muy raro que dentro del círculo estuviera algo en lo que me haya equivocado. Sin embargo, dado que están en las orillas, como en el límite entre lo que es o no es parte del círculo, suena un poco más a precisión computacional que a un error de un algoritmo. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Sí, sí tiene. Bueno, entonces, esto es, o sea, así funcionan las redes neuronales. Creo que es un muy buen principio no es para que ocupen redes neuronales en su vida, claramente, o sea, les falta muchísimo que les pueda enseñar de redes neuronales para que podamos ocuparlos en la vida real, pero creo que es una muy buena base para que de aquí, si les interesa meterse a este mundo de redes neuronales, que es amplio, pues tengan ya el conocimientos de cómo empezarlo a ocupar. Es por esto, por estos resultados,
que redes neuronales son el algoritmo preferido para cuando están haciendo cosas de imagen. En regresión, o sea, si quieren pueden ocuparlo, pero casi no se ocupa para eso, más bien lo hacemos para clasificación mucho, de imagen, de sonido, de video. Se ocupa muchísimo en cosas que tengan que ver con medicina, con diagnóstico. Eh, También se ocupa muchísimo para texto, para hacer translate, para NLP, Natural Language Processing. O sea, se ocupa en muchísimos lugares y por eso es que funciona muy, muy bien. Y tiene sentido porque de nuevo por abajo estamos haciendo una optimización matemática, en donde estamos haciendo que todo se ajuste muy perfectamente a las observaciones que estamos viendo y qué es lo que quiero obtener. Entonces, dada esa definición, pues tampoco nos gusta mucho ocuparlo en cosas que quisiéramos que fueran más generales, ¿no? Así como los random forest y los árboles y lo que hemos visto, pues que queríamos encontrar ese punto en donde no son tan generales, pero tampoco están tan overfitted. Aquí son muy overfitted a las observaciones que estamos viendo, eh, a cierto tipo de imágenes, inclusive importa mucho el que si están viendo imágenes médicas, que entendamos perfectamente en su edad si son, ok, solo aplica a mujeres entre 20 y 30 años que tienen tal tipo de características, esta red neuronal se aplica para esas. Entonces, dado que es muy específico estas redes neuronales, también existe otra parte en la que se llama transfer learning, en donde puedes aprender de algo que ya entrenó, con esos datos que entrenó, puedes ocuparlo para ponerle más cosas encima. Entonces, si, por ejemplo, alguien hizo una red neuronal profunda para mujeres que están en diabetes en la India. Entonces podemos ponerle datos de México, mujeres embarazadas y así, y entonces hacemos un transfer learning de esas dos y generamos una nueva red neuronal para que alguien más la pueda ocupar. Entonces así es como hoy en día se están como ampliando más los conocimientos y las cosas que se pueden ocupar para redes neuronales, pero pues es por eso que son como las preferidas para cierto tipo de tareas. Para otras que son casi más de negocio, y eso es negocio normal, o sea, de los que ustedes estarán en su día a día trabajando, eh, redes neuronales no es necesario, de hecho es contraproducente en algunos sentidos, eh, y entonces se prefiere mejor árboles y random forest, que es lo que hemos visto, e inclusive otras cosas, SVM, Supported Vector Machines y otro estilo de algoritmos. Bueno, pero entonces esto cierra la parte de redes neuronales. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o se quedaron con alguna duda. Yo tengo una Sí, pregunta. sí. O sea, dices que entonces esta red neuronal que hicimos solo es como para ver si es un círculo o sea, como, eso fue lo que me quedó duda. Ya. Esta lo hace perfecto solo para definir si estás dentro de un círculo o cerca o fuera de un círculo, pero ese círculo es de radio 1 con origen 00 y con observaciones que solamente tienen diferencias en una escala que van de -2 a 2. Fuera de eso, si le mandamos un punto que no ha visto, o sea, seguramente lo pondrá fuera del círculo, porque de todas maneras queda muy claro lo que está adentro, lo pondrá fuera del círculo, pero no necesariamente entrenamos para ese tipo de observaciones. Entonces, justo en ese sentido, las redes neuronales son muy, muy específicas a un dominio particular de conocimiento. Entonces, en esta, nada más lo que hicimos fue para círculos cuyo origen es 00, con radio 1 y que no tuvieran coordenadas mayores o menores a -2 y 2. ¿No? Ok, gracias. Pero, o sea, por ejemplo, para esto definimos como lo de el área y la circunferencia de un círculo, ¿no? Y todo eso, pero Sí. ¿cómo le hacemos en general? O sea, para definir esas, o sea, como el cómo lo va a clasificar entre 0 y 1 son las funciones que habíamos dicho al principio. Piénsalo como si fueran en el del Titanic. En el del Titanic teníamos 4 diferentes variables, ¿se acuerdan? No, ya no me acuerdo cuántas, pero la clase a la que pertenecía, cuánto pagó por su boleto, el sexo, la edad y lo de los padres y hermanos, ¿no? Eso quedó como relegado. Entonces, supongamos que tenemos esas 4, la de edad, clase en la que viajó, sexo y cuánto pagó por su boleto. Uno, las redes neuronales solo ocupan cosas numéricas y entonces tendremos que cambiar las que son categóricas a algo numérico, que en este caso sería sexo 0 y 1. Primera clase pues está bien 0, 1, 2 y 3, ¿no?
esas 4 nos van a permitir hacer nuestra red neuronal. Ahora, sabemos que dado que estamos ocupando datos de Titanic, en donde existen 3 clases, 1, 2 y 3, y que estaban entre líneas y cosas por el estilo, esa red neuronal está muy pensada para los datos de Titanic. Si la quisiéramos ocupar para predecir si alguien va a tener un accidente en algún barco antes de subirse a un crucero, tal vez esos datos no nos servirían mucho porque están muy sesgados a los datos que tenemos en Titanic. Eso igual sucedería si lo hacemos con Random Forest o con árboles o con lo que sea, porque todos estos dependen de lo que nosotros les estamos dando para aprender. Entonces, más bien tenerlo muy claro en el EDA de a qué estoy ocupando o sobre qué estoy ocupando estos datos, te permiten tener muy claro sobre quién los puedo ocupar después, ¿no? O qué puedo hacer con esto para predecir. Sí, creo que esas son las formas. También existe existe toda una área dentro de Machine Learning que se llama ética y sesgo o equidad, en donde justo mides para cada modelo qué tanto bias y fairness estás teniendo, justo para transparentar a quien lo va a ocupar, que tenga más información sobre con qué datos se ocupó este entrenamiento, qué tipo de características tenía, para que esa persona que va a tomar la decisión de, bueno, quiero ocupar ahora este entrenamiento o este modelo para predecir X, Y, Z, que sepa las implicaciones de, pues ni siquiera había entrenado con esos datos, no creo que funcione, pero o sea, ya eso ya toma parte de la decisión que tenga ese tomador de decisión, pero por lo menos tú le estás exponiendo con transparencia el bias y fairness que tiene ese modelo, que no nos vamos a meter a eso, pero hay todo un mundo asociado a esa parte de bias y fairness. Ok, gracias, Liliana. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una, pero Sí. no es de esto. O sea, es como de la vida. ¿Sabes si en La vida. China que Ajá. tienen cámaras por todos lados y si te Sí. saltas el semáforo, Sí. reconocen tu cara Sí. y te llega una multa a tu celular directo? Todo eso Sí. es redes neuronales. Sí. Ah, Todas ok. esas ocupan una cosa que se llama Convolutional Neural Networks, que es para reconocimiento de imagen. Van identificando y sacando este es este individuo, este ciudadano. Y de ahí ya van haciendo otro tipo de modelados, que implica muchas cosas éticas también, eh, que supongo que en China pues no son opcionales, o sea, eres ciudadano, pues te chingas, supongo, que también tiene algunas implicaciones muy interesantes sobre la sociedad en general, ¿no? O sea, algo también bueno, o sea, es una manera en la que todo el mundo eh, tiene que aceptar la ley, aunque no necesariamente esa ley está correcta, que eso ya es como otro tipo de conversación. Pero sí, lo que ocupa en China son CNNs, lo que ocupa también toda la parte de las agencias secretas de Estados Unidos, NSA, y todos ellos, también ocupan redes neuronales profundas, sobre todo Convolutional Neural Networks, para que todo lo que venga de satélites, imágenes satelitales, reconocimiento de esas imágenes, o sea, esto es eh, algún armamento nuclear o un tanque o la casa de no sé quién o este individuo es tal, todo eso tiene que ver con justo redes neuronales profundas, casi todas Convolutional Neural Networks. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, Bueno, ninguno. Creo que si no. no tienen preguntas, pues espero que este haya sido divertido el de las redes neuronales. Está complicado, pero pues es el primer paso para si alguien ya tenga uno ahí. Sí, ¿qué pasó del proyecto? ¿Alguien tiene una pregunta del proyecto? ¿Qué pasó, Pablo? Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí. Ok. Sí, ahorita lo checamos. Sí, no se les vaya a olvidar que hoy es su proyecto. Prefiero que, o sea, si están muy, muy apurados, a las 11 de la noche hagan un corte, así, y lo que haya hasta las 11, eso envíenlo, porque luego sucede es que de acá que subió, y es que el zip, y no sé qué. Recuerden que lo que yo recibo es la hora en la que dice el servidor de correo que me llegó, esa es la hora en la que yo la pongo, y que son -3 puntos de la calificación
si llega tarde. Recuerden que este es por correo, no por Git. Y listo. Entonces, más bien hagan un corte a las 11 de la noche. Si todavía no acaban, a las 11 hagan un corte y envíen lo que tengan que enviar. Ya, si después a las 11:20 ya salió todo, bueno, pues entonces si quieren le agregan otra cosa y luego me lo vuelven a mandar, pero así ya tienen por lo menos un backup ahí. Bien, pues entonces ya los dejo. Muchísimas gracias. La siguiente clase ahora sí ya nos vamos a dedicar a ver todo lo que tiene que ver con métodos no supervisados, que están divertidos, empezando con agrupación y luego nos seguiremos con asociación y luego ya ahora sí minería de texto, ¿no? Pues bueno, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Lilia. Pablo, Gracias. te escribo por Slack. Liliana, soy Sí. Andrea. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos como una duda del proyecto, igual es que Sí. nos puedas dar un poquito Sí, de tiempo. si tienen ahorita, déjenme, espérame. Si tienen tiempo, déjenme nada más, tengo ahorita un stand-up a las 10, de 10 a 10:30. Entonces, si quieren, nada más les escribo por Slack para ver a qué hora podemos platicarnos hoy, o si quieren irme escribiendo. Si puedes por la tarde mejor, o sea, le vamos a avanzar como ahorita. Ya tenemos como ciertas dudas, pero igual, o sea, entre más, o sea, por si surgen más, te Sí. podemos preguntar. Sí, ahorita les escribo. Sí, Ah, los que tengan duda en el proyecto, pues escríbanme también en el Slack para que de una vez ahí vayamos arreglando tú a tal hora, tú a tal hora, tú a tal hora, y así. vale, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Cuídense. Gracias, igual. Bye. Stop the share and recording.